Estamos con la señora Esperanza Kasuga. Motiva estar con ella porque nos enteramos que por medio de la Embajada de Japón, que el 3 de noviembre el gobierno de Japón anunció que en el marco de condecoración de otoño 2020 ha decidido otorgar condecoraciones a las siguientes personas por su sobresaliente contribución a la promoción de las relaciones bilaterales de amistad, entre otros aspectos. Y nombran a la doctora Melba Eugenia Maritza Falk Reyes, nombran al embajador Sergio Ley López, nombran al doctor Ogaki Ishiro y por supuesto a nuestra japonesa mazatleca, más mazatleca ya que japonesa, Esperanza Masako Kasuga Osaka. Dice aquí, ¿no? A quien identifican ellos como presidenta de la Asociación México-Japonesa Mazatlán, ex regidora del Ayuntamiento de Mazatlán, y el mérito es por su contribución al mejoramiento del bienestar de la comunidad Nikkei en México y a la promoción de la relación de amistad entre Japón y México, y el grado de condecoración es Orden del Sol Naciente, rayos de oro y plata, nada más. Y hasta donde tengo entendido, si estoy equivocado me corrige, es un reconocimiento que otorga el emperador. Así es. Buenas tardes, Héctor. Muchas gracias por esta entrevista y pues estamos aquí a la orden, ¿sí? Efectivamente es una orden pues muy honrosa que pues digo, con toda humildad la recibimos. Es otorgada anualmente por el emperador de Japón. Hay una condecoración que se otorga, una ceremonia en primavera y otra en otoño. Son dos ceremonias que se celebran anualmente y varía un poco el número de personas, pero en esta ocasión, esta condecoración a extranjeros es de 141 personas y pues con mucho orgullo podemos decir que estamos dos sinaloenses, don Sergio Ley, que pues es toda una eminencia, un embajador pues ya plenipotenciario de la economía mexicana, y pues aquí humildemente otra sinaloense, Esperanza Kasuga. ¿Y el evento dónde se lleva a cabo? Mira, Héctor, este evento se lleva a cabo en el Palacio Imperial de Japón. El emperador lo otorga a diferentes, en diferentes ceremonias. Lamentablemente este año por el COVID, pues se hizo una ceremonia el día 3 de noviembre, pero nada más con 3 personas, una persona, un arquitecto que fue el que construyó el Skytree, que se llama el árbol del cielo, que es una torre tipo Eiffel, es una torre nueva, y a otro escritor literario y a una escritora, precisamente porque el día 3 de noviembre es el Día de la Cultura. Entonces, en esta ocasión, en lugar de pues invitar a todos los nominados o condecorados, se hizo en una forma muy reducida, sumamente reducida, por esta situación de la pandemia. Y lamentablemente ni la ceremonia de enero se llevó a cabo, ni se está llevando la de otoño, y pues prácticamente en esos casos la embajada de Japón en cada país, porque sí fueron condecorados varios países, lo recibe uno en la embajada de Japón, en este caso de México, pero pues va a tardar un tiempo en que sea entregado a la embajada y que la embajada nos invite a esa entrega en la Ciudad de México, ¿no? Bueno, pues todos entendemos, ¿verdad?, que esta
situación atípica por la pandemia, pues ha impuesto muchas barreras, muchas limitaciones, pero pues no ha impedido que los gobiernos y los seres humanos sigamos avanzando, caminando y tratando de ser más, pues, mejorar las relaciones de todos los aspectos, ¿no? Con el caso suyo, veo que también están los casos de la doctora, por ejemplo, que es profesora de la universidad, contribución a la presión del intercambio académico, y cosas que van con las relaciones. Quiero aprovechar para preguntarle, pues que todo este tiempo que usted ha estado como sinaloense, ¿cuáles han sido los cambios sustanciales que ha visto entre las relaciones entre México y Japón? Pues mira, considero que Mazatlán ha sido, pues, desde hace muchos años, un lugar que está dentro del radar de Japón por ser un puerto y, y podemos de la historia saber que hubo unos barcos japoneses en los años 30, que incluso hay una publicación referente a eso, que son los primeros que enseñaron la pesca del camarón, la pesca de arrastre. Y de ahí, pues yo sí, recién llegada aquí a Mazatlán, sí, cuando visitamos algunas cooperativas, lástima que no guardé esas fotografías, porque tenían en la cooperativa una que está cerca ahí de la Escuela Náutica, pero ya ahorita ya cambió de nombre. Esa cooperativa tenía un cuadro muy grande donde estaban los marineros japoneses, el capitán japonés de esa época, de los años 30, que pues enseñaron aquí a los pescadores sinaloenses a la captura de camarón mediante arrastre. Y de ahí pues fue una proliferación muy positiva para Mazatlán. En el aspecto cultural, pues también ha sido muy importante Mazatlán, y político también, porque sabemos que en esos años 30 también Japón instaló aquí en Mazatlán el consulado. Aquí teníamos en Mazatlán un consulado que está ahí en la Casa Margarita frente a la Plazuela Zaragoza. Entonces, en ese entonces también hay registros de que aquí en Mazatlán estaban 70 familias japonesas, mucho más que pues ahorita, ¿no? Y también eso pues permitió una buena relación entre México y Japón, pero lo más importante ha sido que a pesar de la Segunda Guerra Mundial, en donde pues los japoneses, alemanes, italianos fueron pues los del eje del norte y tuvieron que retirarse de los distintos lugares de la República para concentrarse en Guadalajara o México. Esas raíces que existieron antes de la Segunda Guerra Mundial, esa relación entre el pueblo mexicano y el pueblo japonés siempre fue muy cordial. Esa amistad que siempre ha existido y que considero que es una de las partes más interesantes de estas dos culturas, porque también hay mucha similitud, aunque Oriente y Occidente, pero en sí, donde podemos ver cosas muy similares es en la familia japonesa y la familia mexicana, ese sentido de estar de muéganos, de una relación muy amistosa, muy creo pegada. Que es parte nuclear, y de respetar siempre a los mayores. Eso yo creo que es la parte más esencial de similitud de estas dos culturas, ¿no? Claro que últimamente con pues, las nuevas influencias de otras culturas, ya nos hemos vuelto más individualistas, ¿no? Y sobre todo en las grandes ciudades. Pero en el fondo que vemos en la familia mexicana y la familia japonesa, esta tradición que existe, creo que son de las cosas más importantes de transmitir los valores y principios.
Fíjese que ahorita que me mencionaba que en los años 30 eh, hubo un intercambio ahí con la pesca, el camarón, efectivamente. Pero cuando recién inició la pandemia y que nos dijeron a encerrarnos, yo me hice un propósito, dije, voy a leer 20 libros en lo que dure. Yo calculaba que 2 meses, 3 meses. Y me puse a pensar, bueno, ¿qué leo? Y dije, voy a leer los clásicos. No, dije, voy a leer a los autores mazatlecos. Y empecé a recolectar libros locales. Y fíjese que me encontré uno por ahí, creo que es Antonio Lerma Garay, en donde habla de un naufragio de japoneses que vivieron los pobres la vida, una tragedia tremenda, pero finalmente llegaron unos aquí a Mazatlán y la gente cooperó para mandarlos a Japón y bueno, ahí se pierde la historia, no sé si estaba enterada de eso. Pues bueno, fíjate que, son cosas de la historia, pero pues sí contribuimos de alguna manera en esa edición de Qué esa bien. publicación, porque básicamente fue un periodista japonés que Ajá. vino a investigar a México y a Mazatlán qué había sucedido con esas familias. Resulta que esta es una historia de 1842 y el libro se llama Los 13 náufragos japoneses. Uh-huh. Estos náufragos era una, un barco mercante japonés que pues se fue a la deriva y un galeón español lo salvó cerca de Los Cabos. Sí, Y efectivamente. de ahí apoyaron pues a los náufragos, los salvaron, los dejaron ahí en Los Cabos. Estos náufragos llegaron a La Paz, algunos, y la gran mayoría se vino a Mazatlán. Según eso, te voy a comentar porque es una historia muy interesante del periodista que vino a investigar. En ese entonces, pues sí, yo creo que hace unos 20 años, él quería, este periodista y productor de televisión quería tal vez llegar a un sueño de crear una novela televisiva. Ajá. Entonces, investigó a las familias japonesas de esos náufragos y sí logró localizar a varios Ajá. descendientes. Entonces su misión aquí en México y vino a Mazatlán con otro periodista de la colonia japonesa en México, el señor Ogino, una persona muy tradicional y trascendente en la cultura japonesa en México, es un gran periodista. El señor Ogino lo vino acompañando y pues me buscaron para que ayudara aquí también a sacar información. En ese entonces estaba Enrique Ayala en el archivo y nos abrió las puertas. Uh-huh. Ellos pudieron investigar toda esa información. Lo increíble, pues digo, lástima que no tengo el libro aquí, pero tiene 61 grabados de Mazatlán, de Los Ah, Cabos y Mazatlán, de lo que era la vida cotidiana, cómo vivía la gente, qué comía, el mercado, cómo era la ciudad, etcétera. Entonces, esto es una joya realmente y que sí lo hemos hecho en algunos eventos, lo hemos dado a conocer. Y también el señor, el de hubo una editorial japonesa mexicana, publicó este libro y gracias a Dios se pudo dar a la luz en español, porque bueno, estaba ajá. en japonés. Entonces, ¿qué pasaba en 1840, 42 en Japón? Era la época todavía, la cerrazón, era una época de cierre de Japón que no estaba, no estaba abierto ni el comercio ni el flujo de las personas. Entonces, estos náufragos, cuando llegaron aquí a Mazatlán, sí cuenta la historia que la familia Crespo, la familia Machado, la familia Patrón, los apoyaron. Entonces, con este periodista fuimos buscando esta historia, fuimos al panteón de la ciudad de Mazatlán a buscar también otros vestigios y
se pudo publicar ese libro. Y en esa época, te digo, estuvieron yo creo que aquí varios años y lograron regresar en una nao, que les llamaban en ese entonces nao de la China, a Filipinas, y de ahí regresaron a Japón. Entonces, en Japón, cuando llegan a Japón, como era un país cerrado, todos los japoneses que llegaban a salir por algún accidente, los metían a un reclusorio, no como presos, sino que más bien para que relataran todo lo que vieron en el extranjero, toda su historia que relataron. Entonces ahí estaban unos escribanos escribiendo todo lo que ellos relataban, y también de los, ¿cómo les podemos decir? A los gráficos, ¿no? Que el gráfico, y de ahí resulta todo de esta información que sacaban estas personas, los náufragos que regresaron, y de ahí salieron esos gráficos increíbles, de veras, porque pues ves ahí los portales de Canovio, el mercado, pero lo increíble es que también todos esos gráficos que representaban mexicanos, como los que lo estaban dibujando, no conocían a los extranjeros, le pusieron cara de japoneses, ¿no? Como rasgado. Entonces, una ceremonia de una boda, que cómo tomaban una siesta, cómo jugaban los niños. No, es una joya ese libro, y gracias a Dios se pudo publicar. Y también cuando fue la Convención Nacional de los Nikkei aquí en Mazatlán, logramos sacar otra edición, una edición más, porque ya se había agotado el libro, pero sí, ahí está disponible, y lo hemos difundido también. Pero sí es una parte de la historia muy interesante entre Mazatlán, sobre todo, y Japón. Sí, muy interesante, desde que la leí dije, algún día le voy a preguntar a la señora Esperanza, y fíjense qué rápido se dieron las cosas y ya le pregunté. Ahorita mencionó usted y se menciona ahí en lo que publica la embajada, la Fundación Nikkei. ¿Qué significa la Fundación Nikkei? Bueno, más bien es la Asociación Nikkei. La Asociación México-Japonesa existe desde 1954 en la Ciudad de México. En 1954, los japoneses que llegaron de distintas partes del país, después de la Segunda Guerra Mundial, que fue más bien esa época del 41, que los concentraron a la Ciudad de México por el temor a la guerra y de que pues, el espionaje y cualquier otro tipo de información que podía salir. Entonces, a los japoneses no les fue tan mal porque estuvieron en la Ciudad de México y en Guadalajara. Parece que tenían una credencial, incluso mi padre también, tenían una credencial para cierta movilización. A los alemanes, tú sabrás que a ellos sí los concentraron porque Hitler estaba más duro en el Cerro del Perote. En el Perote, en un campo militar, ahí reclutaron a los alemanes. Bueno, y esta parte de la concentración de los japoneses a la Ciudad de México permitió que formaran la Asociación México-Japonesa, y fue en un terreno que donó el señor Matsumoto, que pues era de las personas más prominentes y que tenían más relaciones, y él donó un terreno que actualmente está en Las Águilas de la Ciudad de México, y es la Asociación México-Japonesa. Un dato también muy interesante de la Asociación México-Japonesa, y que como aquí también tenemos una sucursal o una sección de la Asociación México-Japonesa que tenemos escritura y todo, somos como 40 familias, ¿sí? Existen más familias, pero sí, generalmente nos reunimos 30, 40 familias cuando tenemos eventos. Cuando yo empecé este tema nos hemos reunido informalmente desde los años 80, ¿no? Pero sí ya estructurando y haciendo más formalidad
sí formalizamos la Asociación México-Japonesa en 2013 porque fuimos sede de la Convención Nacional Nikkei en 2014. Entonces ahí pues, para documentar más la historia de la relación México-Japón, yo también me aboqué también para la escritura, y en la escritura original de la Asociación México-Japonesa me voy encontrando a un sinaloense fundador, el general Ramón F. Iturbe, que el general Ramón F. Iturbe también, pues, estudiando su historia, es increíble, pero él nació en Mazatlán, parece que su padre era chileno, pero ponen F por Fuentes, pero la señora quedó viuda y fue la que crió a los hijos. Entonces Ramón F. Iturbe sí nació en Mazatlán, pero ya en su juventud se adhirió a los militares y estuvo en Culiacán. Yo le comentaba a Quirino Ordaz, a nuestro gobernador, que es increíble cómo Ramón F. Iturbe llegó a ser gobernador a una edad muy temprana. Creo que tenía 27 años cuando llegó a ser gobernador. Y exactamente cuando nuestro gobernador Quirino llegó a ser gobernador, fueron 100 años después de que Ramón F. Iturbe fue gobernador de Sinaloa, y creo que fue el único mazatleco hasta ahora con Quirino, ¿no? También hay que, es una parte de la historia interesante. Bueno, pues Ramón F. Iturbe, digo, fue también una persona muy, muy, interesada en Japón. Él viajó a Japón, fue designado, no era embajador, sino que en esa época, él fue como comandante militar, representante de, como quien dice, de las Fuerzas Armadas en México, en Japón. Y posteriormente también estuvo en los años casi de la guerra, incluso parece que lo confinaron por cuestiones de la guerra a Ramón F. Iturbe, pero gracias a Dios sí pudo regresar a Mazatlán y a México, y es interesante que él haya, bueno, que pues los japoneses de esa época lo hayan invitado a formar parte como socio fundador de la Asociación México-Japonés. Es increíble cómo hay ciertas líneas de conexión entre pues lo que somos los mexicanos, los sinaloenses y los japoneses. Precisamente vamos a devolvernos tantito a la historia porque es muy interesante lo que está platicando. En esos años de 1820 a los 60, Mazatlán fue considerado uno de los puertos más importantes del Pacífico, tal vez el segundo, después de San Francisco, y comparado con, creo que Valparaíso, Chile, por ahí andaban los tres, pero en México el más importante era Mazatlán. Y era común aquí tener barcos o embarcaciones o galeones de Europa y de Asia, particularmente de Filipinas, la nao de China y todas esas cosas. Aunque la nao de China no llegaba aquí, pero había una relación con otras. Pues el señor Machado era filipino. Así es. Entonces, a vuelta de muchos años, seguimos, yo me siento triste porque Mazatlán como que se aisló, como que digo esa palabra porque usted dijo que Japón en esa época era un país cerrado. Y Mazatlán como que hizo una coraza y empezó a ver muy lejos a Europa, empezó a ver mucho más lejos a Asia. Y como que nos quedamos aislados, fuera de terreno, al grado de que ahorita no somos un puerto importante, al menos comparado con Lázaro Cárdenas, y mucho menos con San Diego y San Francisco. Y ahí le pregunto yo, desde el punto de vista de Japón, ¿qué relevancia puede tener Mazatlán, primero como puerto comercial?
¿Tiene una idea usted de qué relevancia o qué futuro puede tener? Pues mira, no es un tema fácil porque la promoción que se ha hecho de Mazatlán ha sido en varias ocasiones, incluso nuestro gobernador Quirino Ordaz en 2017 que fuimos a Japón también promovió mucho, pero a final de cuentas mucho dependemos de la política nacional, que a nuestro nivel nacional, pues se le dio, o sea, también hay que entender que no todos los puertos pueden ser prioritarios, ¿no? El gobierno federal decidió que Lázaro Cárdenas y Manzanillo fueran los puertos prioritarios del Pacífico. Ya ni siquiera ni Guaymas ni Ensenada, ¿no? Ni Salina Cruz. O sea, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Y en el lado del Golfo es Veracruz y Altamira. Entonces, bueno, en cierta forma, claro que esas inversiones que se hacen a nivel nacional desde la federación, pues se enfocan a esos lugares y sí. Lamentablemente que Mazatlán también como puerto alterno, como que si ya es alterno, pues hasta sale más caro. Todas las maniobras también por el bajo flujo de mercancías se encarecen. También eso es un punto negativo y siempre hemos estado con la expectativa del ferrocarril, bueno, ya está la carretera, pero aún así, pues no ha despegado el puerto, ¿no? Más bien para los duranguenses o los de Monterrey, Nuevo León, que es un eje del norte, pues lo que tienen es una playa muy bonita, más que un puerto. Fíjese que le quise hacer esta pregunta porque acabo de platicar y estamos por entrevistar a un señor, Carlos Ortiz, que representa al grupo Caxor o Caxor, y que traen el corredor Temec y centran a Mazatlán como pues, tratar de, en el área de contenedores, hacerlo como el puerto más importante. Y de acuerdo a los proyectos que yo he visto que han presentado, y por eso lo vamos a entrevistar, pues pudiera ser real, porque ellos están enfocados a Asia, hacia allá, no están enfocados a otra región. ¿Qué opina usted? ¿Sí, o ya se ha oído hablar de ese proyecto del TEMEC? De hacer sí, ya lo estamos escuchando, digo, pues ojalá que se logre. Sí. Y en realidad sí sería un gran detonador, ¿no? Pero sí se requiere una gran inversión y pues vemos a ver si realmente pues tal vez venga inversión más bien de ellos, porque yo creo que del gobierno federal no tenemos tanto dinero en estos momentos, ¿no? Siento que es de ellos y es una inversión grandísima, según lo que pude, poquito que pude platicar con él. Vamos a ver en la entrevista a ver qué desarrolla y qué nos dice, entre muchas preguntas que tenemos. Pero quise aprovechar porque pues usted conoce muy bien pues las fortalezas y sobre todo las debilidades que hay entre la relación Japón-Mazatlán en cuestión de importación, exportación. ¿Y en qué grado estamos ahorita con esa relación? ¿Qué tanto estamos intercambiando mercancías con Japón, Mazatlán o Sinaloa? Pues mira, yo en realidad ese número no lo tengo, tal vez lo tenga Alfredo Ruelas o los del puerto, pero en realidad pues no es notorio, y más con esta situación de la pandemia, vemos que anteriormente sí estaban llegando los automóviles, ¿sí? Pero pues ya ni eso, ¿no? Ahorita todo está medio paralizado. Así es. Ahora, sí es cierto que Japón últimamente, bueno, ¿qué te diré? Unos 15 años atrás tenía una inversión extranjera de japoneses de como 300 empresas y hasta antes, bueno, de la pandemia eran 1,200 empresas, o sea que hay una gran inversión, pero esa inversión prácticamente está en el Bajío. Sí, sí, sí. Sí nos ha faltado aquí porque, pues ya ves, estuvo Sumitomo y siempre
estuvo en Escuinapa, en Mazatlán, Culiacán, Mochis. Ahorita todas esas inversiones japonesas, digo, que son yo creo que 3, 4 empresas, están en los Mochis, más que aquí. Y pues no sé qué nos pasó, que no están aquí. Y siendo Mazatlán Puerto, ¿verdad? Así es, algo pasó y ojalá y se llegue a resolver todas estas problemáticas. Pues también me gustaría preguntarle por qué no tenemos nada de turismo japonés, nada. Ah, ¿Y cuál es la razón o qué se debe hacer? Y ya es histórico esto, ¿no? No es de hoy. sí, mira, yo creo que el turista japonés, pues requiere comodidad y el idioma. O sea, por más que los japoneses dicen que ya es otra cultura y todo, pero en realidad no hablan inglés como uno piensa. Sí estudian mucho el inglés, pero gramatical, pero tanto como platicar, no tanto. Sí, porque en realidad aquí el turismo que viene a México, lo que se promociona en Japón es la Ciudad de México, Cancún y Los Cabos. Nada más estos 3 lugares, ¿sí? Ni Vallarta casi prácticamente no, son estos 3 lugares los que se promocionan. Y sí, de esos 3 lugares, sí, haz de cuenta, en las estaciones del metro, de ferrocarril del Japón, que es donde está mayor concentración de transporte urbano, tienen agencias de viajes, que porque sí, a los japoneses les gusta mucho viajar, y todo, hay folletos de todo, pero sí son Cancún, México y Los Cabos. Entonces ahí pues es la promoción turística pues de nuestro gobierno, ¿no? Y porque sí es a nivel global este tema. Más bien yo veo que llegan más, entre comillas, algunos turistas japoneses, pero de los que viven en Estados Unidos. Sí, Y de que Los vienen de los Ángeles. cruceros, Sí, de los ¿verdad? cruceros, sí. También hay chinos, muchos chinos Sí, también, coreanos, coreanos, sí. asiáticos, pero son de las personas que viven en Estados Unidos. Y sí, ¿qué pasa también? Haz de cuenta, en la Ciudad de México, el turista que llega a la Ciudad de México, por ejemplo, el Hotel Nikko, que era una inversión japonesa, digo, ahorita ya cambió a presidente, pero casi de que quieren que hables japonés en el hotel, ¿no? Que los atiendan en japonés. Y eso sí lo han logrado en Cancún y en Los Cabos, ¿sí? Entonces, los mismos hoteles manejan todo, pero todo el paquete completo desde Japón y tú sabes, esto ya, tipo mayoristas que están bien conectados Sí. y ya el turista ya no tiene ni qué batallar, ¿no? Esa parte, y digo que casi la mayoría de los japoneses que más viajan ya son gente retirada. Entonces ya no quieres preocuparte por si te llegó el transporte para trasladarte al hotel o si la comida o cualquier cosa, ¿no? Quieren el paquete ya integral. Sí. Y sí, yo creo que ahí todavía estamos muy lejos de lograr eso. Bueno, pues ya nos enteramos del gran reconocimiento que lo dan. Bueno, ya se lo otorgaron, ¿no? Ya es cuestión de formalidad. Ya nos platicó un poquito de la historia de las relaciones Mazatlán, México, todo. No sé, me gustaría preguntarle muchas cosas, pero no quiero abusar de su tiempo. Si a usted le gustaría expresar algo o si le hubiera gustado que le preguntara algo y por alguna cosa no se la pregunté, puede decirlo abiertamente. Bueno, pues yo sí considero que las familias japonesas que vivimos aquí en Mazatlán, en Sinaloa, pues la gran mayoría, digo, ha creado familia y lo más importante es que tenemos una buena relación con toda nuestra comunidad y fortalecer esa relación es bien importante. Algo que nosotros, bueno, donde hemos incidido en cierta forma
para mejorar o para promover esta relación ha sido a través del Club Rotario, que mi marido ha sido 2 veces presidente, yo dama rotariana, y el Club Rotario tiene un programa de intercambio estudiantil. En ese programa nosotros sí hemos apoyado mucho a las familias japonesas que mandan a sus hijos a México, a Mazatlán o Guadalajara, a lo que es nuestro distrito, ¿no? Y sí apoyamos a los jóvenes que se seleccionan porque es un intercambio de 1 a 1, de que ya tenemos cerca de yo pienso aproximadamente unos 50 muchachos mazatlecos o de esta zona, de Culiacán, Mazatlán, tal vez un poquito más, que hemos enviado a Japón. Y de Japón, como saben que estamos nosotros aquí y de alguna manera podemos ser sus ángeles de la guardia, los mandan con toda confianza, ¿no? Y sí ha sido una relación muy interesante porque tenemos aquí el restaurante Nao donde está Andrea Lizárraga. Ella se fue de intercambio 1 año y pues ya tiene su restaurante y tiene pues comida japonesa también, ¿sí? Ese que está por Benito Juárez. Está ¿cómo se llama? Ahí en el centro está. En Benito Juárez, sí, ¿no? Cerca del Banco Banorte, ¿que no? Sí, cerca del Banorte. Sí, sí. Sí, ahí está. Tenemos otros muchachos que les gustó el anime, o sea, las caricaturas japonesas. El hijo de Lupita Escobar, se fue el muchacho y pues, le encantó y ya se dedicó a la filmación, ¿sí? Entonces, y también de los japoneses que han venido a México, de los muchachos que es de la edad más bien de preparatoria, de 15 a 18 años, en esa adolescencia, pues, es cuando, pues, los jóvenes tienen que orientar su vida. Y gracias a este programa de intercambio, nos da mucho gusto que muchos jóvenes, también incluso japoneses que son bastante retraídos, muy, muy calladitos y todo, como que aquí se desenvuelven de otra manera. Y ya luego cuando se tienen que regresar, lloran. Se ponen bien tristes. Ya no se quieren regresar. Se acostumbra al relajo de aquí, ¿no? Sí, no, o sea, una cosa increíble. Y también tenemos un matrimonio, 2 matrimonios, así de los intercambios, y que pues esto ha sido un gran, pues un gran alcance, porque también la hija de Sandra Guido también estuvo en Japón, nada más que ella conoció a un muchacho de Suecia y ya se la llevaron a vivir a Suecia. Ah, pero, qué caray. pero sí, ya este intercambio estudiantil también es de otro nivel y sí nos da mucho gusto que ellos encuentren realmente su vocación, su devoción y que pues vivan una vida diferente, con más cultura, más conocimiento y sí, que aportan mucho a la relación entre México y Japón, ¿no? Y pues las otras actividades que sí son importantes mencionar también es la Convención Nacional Nikkei que celebramos aquí en 2014. La primera la hicimos en 1992, cuando estaba el gobernador Renato Vega, que fue en la tercera convención nacional, y pues todo el mundo encantado cuando viene a Mazatlán. Logramos que a esa convención viniera el viceministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Ciencia y Tecnología y Educación de Japón, y que viene siendo el senador Nakasone, y él es actualmente jefe de la relación Casa México-Japón, y pues personalidades que sí nos han acompañado en eventos importantes, y eso creo que deja una gran huella, ¿no? Y el año pasado, pues que vinieron los buques de entrenamiento japonés, que son los buques, el Kashima y el Unazuma. Lo increíble es que el Kashima significa isla de venado,
No. O sea, que vino la isla de Venado de Japón, aquí A a la la isla tierra del de... Venado. O a sea, hay como cierta alineación increíble que de veras es bien emocionante. Pero bueno, Kashima, ese barco fue nombrado porque es el santuario de los guerreros japoneses. Y ese barco se llama así, es el barco de entrenamiento de los jóvenes de la Fuerza Autodefensa Japonesa, ¿no? Fue una visita de 3, 4 días, pero regresaron, o sea, tuvieron eventos deportivos, tuvieron eventos en el Teatro Ángela Peralta, que nos apoyó mucho el gobierno municipal, no se diga, la cuarta zona naval con el vicealmirante Rafael López, tuvieron una gran relación de amistad. Por cierto, me tocó subirme a los barcos, ¿eh? Allí estuve. No nos entendíamos nada, pero felices estuvimos. Ok. Oiga, no puedo resistir la tentación de preguntarle algo. Cuando usted llega, o por qué llega usted aquí primero, ¿no? Esa es una pregunta. Y ahí mismo preguntarle, cuando usted llega aquí, ¿qué le pareció? ¿Qué encontró? ¿Cuál era lo más difícil de asimilar en ese tiempo, cuando usted llega? Bueno, mira, yo te comento que yo nací en la Ciudad de México. Yo soy Sí. más Bueno. mexicana que muchos, que el nopal, ¿eh? Yo soy bien mexicana. Pero me fui a estudiar a Japón la carrera de acuacultura, el cultivo de camarones y de peces. Conocí a mi marido allá en Japón y pues lo invité a venir a México y se vino, ¿no? Se dejó venir. Trabajamos en el gobierno 9 años en recursos hidráulicos y en esa época, pues mira, no sé, ahí tengo yo tantas ligas así de que yo estuve en el colegio alemán estudiando, pero el colegio alemán estaba ubicado en la Ciudad de México, en la avenida Mazatlán. Desde ahí ya, desde primaria ya iba a Mazatlán. Ya traía una conexión ahí. Sí, y luego cuando me fui a estudiar a Japón, regresé a trabajar en la Secretaría de Recursos Hidráulicos en la Dirección de Acuacultura, que era Lagunas Litorales, y mi primer jefe en el gobierno federal de Recursos Hidráulicos era un sinaloense, el ingeniero Francisco Sánchez Camacho de Guasave, Sinaloa. Yo en ese entonces pues, no conocía Sinaloa, toda la oficina estaba llena de ingenieros sinaloenses y de economistas, etcétera, etcétera, porque en ese entonces se le empezó a dar la importancia a la acuacultura y nos tocó trabajar como técnicos acuacultores para estudiar las lagunas litorales y fomentar la acuacultura en México. Y fue increíble porque el primer viaje de trabajo que hicimos con el ingeniero Sánchez Camacho fue a Mazatlán, Sinaloa. Entonces ahí nos trajo acá, hicimos el recorrido por las lagunas litorales, aquí con las cooperativas La Sinaloense, el Álvaro Obregón, don Julio Verdeguer nos recibió ahí en el aeropuerto, el Leobi Carranza también estaba ahí, y pues yo venía de bióloga recién desempacada, ¿no? Entonces, y también mi marido. Entonces, de ahí pues empezamos a tener una buena expectativa y Mazatlán estaba considerado con las lagunas Huizache Caimanero como un criadero natural para el camarón. El doctor Motosako Fujinaga fue el primer biólogo que logró reproducir el camarón en forma artificial. Aquí tienen ustedes un gigante dormido. Es la acuacultura, pero lamentablemente pues no ha sucedido como se hubiera querido porque la erosión que viene desde las montañas, todo el sedimento que trae, acarrea en los ríos, es por la desforestación de la sierra. Y esto ha provocado que las lagunas se asolven y no tengan ese potencial. Más sin embargo, en nuestra época de los años 70 que estuvimos en recursos, sí se hicieron obras de dragado para que el agua del mar entrara a las lagunas,
tuviera más flujo y que entrara la larva de camarón a crecer en las lagunas, que es su hábitat. Y pues era increíble en esa época cómo se capturaba camarón en las lagunas, en el tapo del Ostial y aquí de cerquita de la Sinaloense, sacaban 120 toneladas en una noche. Era increíble, hasta no podían empacar todo, ¿no? Pero sí, esta parte del conocimiento de las lagunas litorales y en recursos hidráulicos nos permitió viajar por varios estados de la República y hacer los estudios bioecológicos de esa época. Siempre, digo, cuando mi marido y yo decidimos que nos íbamos a la costa a poner un negocio de la pesca, no precisamente acuacultura, tal vez en su momento, pero en ese entonces no era posible porque el camarón y otras especies eran reservadas a las cooperativas. Hasta cuando cambió esto, hasta 1992 por ahí, pero pues al particular era difícil entrar a la acuacultura, pero estuvimos como biólogos apoyando a las universidades, a la docencia, y a final de cuentas, cuando decidimos, a ver, si nos vamos, o sea, vivíamos en la Ciudad de México, pero sí veíamos, nos vamos a Ensenada, a Guaymas, a Mazatlán, Salina Cruz o Veracruz, y pues a final de cuentas, creo que Mazatlán por desde entonces estar conectado por vía aérea, carretera, ferrocarril, por el puerto, decidimos Mazatlán. Y fue un volado, porque tú no sabes cómo te va a ir, ¿no? Pero sí le apostamos a Mazatlán y creo que no nos equivocamos. ¿Y en qué desarrolla su empresa? Bueno, nuestra empresa, procesamos productos pesqueros, ¿sí? Aprovechamos también, ¿cuál fue nuestra mentalidad? Era no hacer lo mismo no compitas en lo mismo que hacen los demás, haz algo diferente. Hay un lema que dice, haz algo diferente que no haga el de enfrente. Entonces siempre hemos buscado cómo aprovechar los recursos de otra manera y aquí fue una idea que tuvimos de aprovechar con tecnología japonesa cómo procesar el pescado para que la población mexicana en realidad consume poco pescado y menos antes, que no había sistemas de congelación buenos, era poco el consumo de pescado, pero como ya tenemos una preparación de la pesca, pues algo teníamos que hacer con el pescado, ¿no? Entonces, usando la tecnología japonesa, aprovechamos la proteína del pescado. Entonces empezamos a lo que antes se llamaba la fauna de acompañamiento del camarón. Los camaroneros con la red de arrastre, por 20 kilos de arrastre que traían, sacaban 1 kilo de camarón y el resto era pescado, que le llamábamos, bueno, que se llama fauna, porque vienen distintas variedades. De ahí empezamos nosotros a procesar la pulpa de pescado, o sea, la pura carne limpia, y con eso empezamos a producir albóndigas de pescado, croquetas de pescado, y que el objetivo era producir alimento sano, nutritivo, fácil de preparar, que el ama de casa ya no tenga que estar quitando escamas, o que la cocina se te ensucie, o que luego huela medio feo. Pero entonces era aprovechar la proteína del pescado, y es lo que venimos haciendo, o sea, aprovechar la proteína de pescado y procesar nuestros productos, que son croquetas y en distintas formas, barritas de pescado, nubes de pescado. Y aparte, pues sí, también tenemos una línea de filetes empanizados, pero todos con valor agregado. Todos llevan valor agregado y
y eso nos ha permitido que como una empresa pesquera que también es difícil tener trabajo todo el año, que le puedas dar trabajo a tus colaboradores todo el año, logramos romper eso. O sea, que almacenamos nuestra materia prima, vamos procesándola, se congela y lo distribuimos en las cadenas de autoservicio. Desde un principio teníamos el enfoque de productos congelados, fáciles de preparar y que fueran nutritivos y sanos. Y es nuestra filosofía que hemos seguido y gracias a Dios, digo, empezamos de cero, ahorita tenemos 200 colaboradores y pues ahí la llevamos en las buenas y en las malas, pero ahí seguimos, ¿no? Ya cumplimos 40 años como empresa y a pesar de las circunstancias difíciles, pues a veces hay que bajarle uno un poquito y subirle de acuerdo a cómo esté la economía, ¿no? Oiga, ¿y quiénes consumen su producto en México o en el extranjero? No, principalmente en México, en las cadenas de Walmart, Soriana, estamos casi en todas las cadenas, Chedraui, Casa Ley. Casa Ley fue mi primer cliente, y las cadenas que están como H-E-B, Chedraui, todas las cadenas del norte, que hay varias. Y nuestros consumidores son pues las familias mexicanas, ¿sí? Y el producto más bien va enfocado a los niños, porque muchas veces los niños no quieren comer pescado, aunque sea proteína sana y buena. Pero como esto ya va, haz de cuenta, tenemos incluso figuritas de Mickey, tenemos licencia Disney, que nos cuesta bien cara la licencia Disney, pero hacemos figuritas con las orejitas de Mickey para que los niños lo coman y les sirva de buen alimento, ¿no? Y al ama de casa, que también digo, pues yo soy una mujer que toda la vida he trabajado, nos hace un poco la vida fácil, no porque empanizar un producto, pues dejas toda la cocina sucia, pero ya con un producto bien preparado, bien procesado, lo puedes ofrecer a las familias, y a la familia ya nada más lo calienta, le agrega su aderezo, le pone su guarnición y ya queda el platillo bastante rápido. Pero lo más importante que nunca queremos perder es la calidad del producto y que sea sano. Muy bien. Oiga, y si alguien por ahí de los que nos va a oír, por allá en, no sé, en el norte, en el sur, o que nos ven de todos lados, dice, pues a mí me interesarían los productos de la señora, ¿dónde los consigo? Pues sí, en todas las cadenas estamos, prácticamente en todas las cadenas. ¿Bajo qué marca? Nuestra marca se llama Ricamar. Ricamar. Sí nos falta más promoción publicitaria, eso sí lo reconozco, y ahorita estamos también incursionando mucho, pues, en manejar redes sociales, ¿no? Que es lo nuevo para dar a conocer más los productos. Muy bien, entonces, pues no nos resta más que agradecerle mucho su tiempo, que sabemos que es muy valioso, y aparte hace mucha obra social aquí en Mazatlán. No quise preguntarle unos temas, pero porque quise enfocarme más a usted y a su reconocimiento y a sus cosas. Pero ojalá y en otra ocasión nos permita platicar más de otras cosas que tengo en el tintero para preguntarle. Por ejemplo, las canchas deportivas, cosas de esas que quisiera preguntarle, pero ya más adelante. Si quisiera dar un mensaje final. Sí, muchas gracias. Pues yo sí quisiera reconocer tu trabajo, Héctor. No me da tiempo de ver diario todas tus notas, pero sé que eres una persona muy culta, muy dedicada y que pues correteas la noticia, y de veras te agradezco que tengas ese espíritu de buscar la parte positiva, ¿no? Veo que tus notas son positivas y siempre promoviendo, porque ya ves que hay muchas notas que digo, prefiere uno ya no ver, pero
sí te agradezco mucho tu trabajo, porque eso difunde tu forma de ser y lo que nos estás transmitiendo. Y si recuerdas también, unos amigos muy entrañables nuestros son Adán Pérez y los Sí, barítonos. Y te acuerdas que nos vimos en el Quelite, que ahí también con nuestro amigo Bacalupe, el Zeus, el ¿te Zeus, acuerdas? sí, la Con el Bacalupe, Zeus. Y veo que tú correcteas la noticia, ¿eh? De veras. Y no te cansas, digo, me encanta que seas una persona apasionada. pues yo creo que algo le he aprendido a usted y sobre todo eso, no hacer lo que hacen del frente. Ah, sí, ok. Y me quedo con eso. Pues Ándale, ok. muchas Bueno, gracias, un abrazo a la sí, distancia. muchas gracias, Héctor, y mi reconocimiento.